Bueno, segundo bloque de La Voz en el Aire. Vamos a recibir a Ximena Martínez, directora general de Mujeres y Diversidades de la Municipalidad de San Martín. Bienvenida. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo Gracias estás? por el recibimiento. Bien, aquí. Decíamos que venimos ya desplegando una mirada local de lo que es el 8M, las problemáticas de las mujeres, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el paro también de mujeres que se viene haciendo en los últimos años aquí en Argentina. Bueno, en ese contexto te recibimos. ¿Cuáles son las problemáticas con las que trabaja puntualmente el sector que encabezás en el municipio de San Martín? Bueno, seguimos trabajando lamentablemente con todas las violencias, porque si bien hemos mejorado y avanzado hace algunos años, tuvimos avances y retrocesos, porque bueno, con la llegada de este gobierno nacional tuvimos el gran retroceso de perder el Ministerio Nacional y con él un montón de políticas públicas que mejoraban la vida de las mujeres. Nosotros tenemos hace más de 14 años un espacio, ahora 2 espacios que trabajan directamente en abordaje de las violencias con las mujeres directamente, es decir, recibimos a la persona que está sufriendo violencias por motivos de género y la acompañamos con un equipo interdisciplinario. Tenemos una sede en San Martín y una sede acá en José León Suárez, a la bajadita del puente de José León Suárez. Y en esos equipos trabajamos directamente en la intervención desde acompañar en la causa judicial hasta mejorar sus condiciones después emocionales y su vida en general. Pero no conformes no nos quedamos con estas cuestiones, porque esa es una sola partecita, ese es el llegar más tarde del Estado, que es cuando la violencia se instaló. Claro. Y hace algunos años, porque bueno, estos 14 años no siempre fuimos, ahora somos una subsecretaría de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad, pero comenzamos siendo esta dirección que abordaba las violencias por motivos de género, y el crecimiento de la problemática y el crecimiento de las políticas públicas y la decisión política del intendente han hecho que nos convirtamos en una subsecretaría que ahora tiene una dirección que trabaja en la promoción y en la prevención, que es la Dirección de Políticas para la Igualdad, donde intentamos llegar antes con políticas de inserción laboral, de, no sé, terminalidad educativa, bueno, otras cuestiones que achican las brechas y que entendemos facilitan las condiciones para no llegar a las violencias, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos en estos vínculos, atrapadas en estos círculos, en las mujeres porque, no sé, porque tenemos dependencia económica. No tienen a dónde irse. No tenemos a dónde irnos. Vivienda, trabajo, acompañamiento familiar. Sí, y no tenemos a veces las condiciones subjetivas, ¿no? No estamos seguras de que podemos efectivamente valernos por nosotras mismas. Entonces, todo ese es el trabajo que tenemos que hacer con antelación, y eso es también una decisión política, así que tenemos esa dirección. Y tenemos otra dirección que se llama abordaje territorial, que recorre con un móvil, espacio Mujeres Móviles, como un consultorio con una profesional que recorre el territorio. Han venido muchas veces a La Colmena. Ahí le mandamos un saludo a Marga, que me dijeron que estaba escuchando, así que un abrazo, un saludo y todo nuestro reconocimiento, porque es un orgullo sanmartinense en términos también de políticas de género y de su trabajo. Ximena, disculpa que te interrumpa. No, me parece importante tal vez recalcar algo, ¿no? Con esto del cambio de época. Venimos de un tiempo, tal vez lo que empezamos a peinar canas, donde vivíamos en un... Lo dirás por vos. Vivíamos en un país donde se estaba avanzando justamente en materia de género, donde algunos sectores hasta recibimos formación y conquistas de derecho, como el matrimonio igualitario, ¿no? Por mencionar entre tantas otras. Desde ese tropezón que digo yo, ¿no? En el 2016, junto con la profundización de la separación del tejido social en la pandemia, y después, bueno, el desastre que tenemos hoy en día, las denuncias, la llegada de la violencia hacia la mujer, calculo que ha venido en aumento. O sea, te lo pregunto a vos porque sos la que está ahí y tal vez puede transferir esos datos más. Lamentablemente sí, vemos un retroceso en estos últimos años en particular. No solamente el retroceso porque se fue el Estado y se retiró el Estado Nacional, sino también porque se empezaron a avalar
¿no? Porque uno escucha y ve cuál es el trato y cuáles los discursos hacia nosotras y hacia nuestras políticas y hacia nuestras ideologías, que son un ataque abierto, y eso hace que la violencia se agrave. Entonces, lamentablemente tenemos más casos y menos presupuesto y más crueldad, muchísima más crueldad. El ejercicio de la violencia es cada día más cruel, y lo vemos incluso en las mujeres que atendemos y en la repercusión. Yo soy psicóloga de formación, y antes de ser directora y pasar por otros espacios, fui parte del equipo técnico que asistía a las mujeres allá hace más de 10 años, y nos queda la carga de esa emocionalidad. No es lo mismo escuchar una historia de las que se escuchan hoy que las que se escuchaban años anteriores, ¿no? Donde, no sé, las violencias eran por ahí más cíclicas y más instaladas en la cotidianeidad, pero no de tanta crueldad. Tal cual. En la radio tenemos una bandera de la lucha contra la violencia de las mujeres, que es Natalia Sabán, una chica de acá del territorio que venía a las distintas instancias de la Colmena, de la Asociación de Mujeres La Colmena, desde los jardines, y bueno, ha sido víctima de femicidio, pero en el territorio, en José León Suárez, hay varios casos. Lo que pasa es que estos son los casos que terminan, en un asesinato, en un femicidio, los que trascienden, pero hay un montón de otras violencias que arruinan la vida, y microviolencias que la complican también, que no llegan a conocerse, pero que están presentes todo el tiempo, inclusive en territorios con un entramado de organizaciones muy fuerte y con un municipio muy presente, tal cual, sí. Incluso así, todavía las violencias siguen siendo un flagelo que nos cuestan la vida de un montón de compañeras. Conocemos la historia de Natalia Sabán, que además toda su familia está luchando para que el sistema judicial también se haga cargo de luchar a la par del Estado y de las organizaciones, reconociendo eso como un femicidio, porque también cada una de esas situaciones son luchas que debemos dar. Acompañamos durante años el caso de Araceli Fullies, que también fue Micaela. Y después de haber encontrado en muchos casos justicia, después hubo apelaciones, hubo circunstancias, o mueren, no sé, casualmente. Nunca ni siquiera llegamos a sentir que se salda y que se repara con justicia estos casos. Por eso es cultural también, ¿no? Las diferentes, mujeres que van y denuncian, vos que bueno, tenés todo este saber de la psicología, ¿qué les pasa a ellas por la cabeza? ¿Cómo ellas, qué es lo que necesitan para poder denunciar? ¿Cómo es el apoyo? ¿Cómo están ellas desde la psiquis? Sí. Bueno, no soy técnico en las palabras. No, está perfecta la pregunta, porque en realidad es esto, es inseguridad y es miedo, y cuando hay una cultura que apaña y que acompaña el ejercicio de estas violencias es como mucho más difícil. Y nosotras tenemos hoy en día una política que llamamos Juntas Libres e Iguales, que es a través del arte, también como herramienta terapéutica, a tratar de reparar algo del daño de las violencias. Y el lema que usamos dentro de Juntas Libres e Iguales es que el poder, ¿sí? Que puedas poder algo. Mover el cuerpo, hacer yoga. Si antes no te tocaba los pies con las manos, bueno, que lo intentes hasta que llegás. Hay un taller de percusión. Si no podías llevar el tempo, de repente te ves tocando un tambor junto con otras compañeras, y esto es poder. Y ese es una de las situaciones emocionales que tratamos de destrabar, porque hay algo que llamamos en la violencia como daño, como consecuencia, que es la indefensión aprendida. Es decir, yo podía un montón de cosas y de repente empecé a pensar que ya no podía sola, que ya no podía mantenerme económicamente, que ya no podía trabajar, que ya no podía tener relaciones saludables con nadie, que ya nadie me quiere porque me voy aislando. Y eso se va aprendiendo producto de empezar a creer todo lo que ese agresor va instalando en el psiquismo. Es perverso. Sí, y es también algo de la psicoeducación que nos debemos, ¿no? Como sociedad, como dejarle a las personas, en este caso a las víctimas, herramientas para que empiecen a reconocer por sí mismas cuál es el efecto que tiene sobre ellas, para empezar a salir
de esa situación. Así que sí, hay algo de trabajar con hay una palabra bastante discutida en los feminismos que es el empoderamiento, pero bueno, es poder lograr cosas con autonomía, lo que vos quieras. Sí, siguiendo esto que vos decías desde la justicia, que también es injusticia, que hay un montón de mujeres que van y denuncian, pero también sabemos que hay un montón detrás que no hacen la denuncia. ¿Qué le podemos decir a esas mujeres para que se animen, para que traten y que se acerquen a uno de estos lugares? Bueno, la denuncia es una herramienta que puede servir, pero no es la única forma de salir de las violencias, así que siempre está bueno acudir a la justicia cuando ya no se puede resolver con otras herramientas, ¿no? Para nosotras Espacio Mujeres, así llamamos a los dos espacios, Espacio Mujeres San Martín y Espacio Mujeres Suárez. Los espacios mujeres son espacios de escucha en primer lugar y de reflexión y de pensar con las herramientas, con la capacidad que tiene esa mujer en ese momento. Así que siempre recomendamos que pasen por el espacio aún si no están decididas a denunciar ni están decididas aún ir a la justicia, porque todo eso puede ser parte de un proceso que podemos ir pensando juntas e ir decidiendo. Porque la decisión de hacer una denuncia, de volcar ahí todos los datos, de abrir nuestra historia de lo privado a lo público, es toda una decisión. Sí, y aparte una decisión que puede estar atravesada también por el miedo y la desconfianza, ¿no? Sí. Voy, denuncio, no hacen nada y después la revancha, la venganza va a venir con mucha más fuerza todavía. Muy justificada esa inseguridad, porque también la verdad es que todavía nos falta todo lo que llamamos la ruta crítica, el camino que hacen las mujeres por una comisaría, por un juzgado, por una fiscalía, sigue siendo todavía muy duro, muy difícil y muchas veces está atravesado por la revictimización. Así que tienen argumentos para desconfiar. Seguro. Por eso Espacio Mujeres es un espacio para acompañarlas en ese proceso. Y te decía esto de ir descubriendo el paso, porque muchas veces hay que preparar otras estrategias antes de la denuncia, porque si el agresor se da cuenta que yo me estoy empoderando, pero yo me quedo ahí o me quedo a su alcance, sí, va a usar otras herramientas que incrementa no hay usado. Su violencia. Más Totalmente, violenta. porque si ya no me puede controlar ni con la palabra ni con el psiquismo, me va a empezar a controlar con la fuerza física, y es ahí donde se pone en riesgo. Entonces, por eso siempre es recomendable, y bueno, las asociaciones o las organizaciones de la sociedad civil que trabajan a la par que nosotras, el Estado, también acompañamos eso de, bueno, a ver qué es lo que querés y qué es lo que podés y cuál es la mejor estrategia en este momento. Sí, Ximena, te pregunto porque viste también pasa mucho que nos hemos como no naturalizado, o si no nos hemos acostumbrado a ver violencia constantemente en YouTube, en Reels, acá, en TikTok, en todas las redes, y siempre lo que observamos, o por lo menos lo que algunos observamos, es que lo que hace la persona es filmar. Nadie actúa, nadie se intromete. O sea, se puede generar una conflictividad mucho mayor si alguien intercede, porque si los violentos reaccionan, pero más allá de eso, ¿un tercero puede denunciar un hecho de violencia hacia una mujer? ¿O no es recomendable por el tema de cuidado a la mujer que sufre violencia? ¿Cómo se...? O sea, atendemos, si yo sé de alguien... Sí, está bien la pregunta, y atendemos de esas consultas también. A veces viene la mamá, o viene una amiga, o viene, no sé... No necesariamente la víctima tiene... No necesariamente acude la víctima, sino que también acompañamos esos procesos. Cada uno tiene su caso a caso y su situación, porque es verdad que a veces podés complicar más a la persona, pero sí se puede denunciar por otra persona. Siempre, si es una persona adulta, va a ser citada por la justicia para, ¿no? Como para reconfirmar esa denuncia, pero se puede, o alguien puede ir y denunciar, y sí. Sí, por ahí el lema sería desconectate y actúa. Sí. ¿No? Porque pasa mucho, viste, que se están peleando a muerte y la gente filma. Sí. No intercede. No solamente en las situaciones de violencia por motivos de género, yo lo veo, creo que en el tráfico, en todos lados estamos como naturalizados. Yo creo que ha ganado la crueldad y necesitamos, sí, ser muchos los que impulsemos otras lógicas amorosas de vínculo
que así triunfa el amor. De todas maneras, si están presenciando una situación de violencia explícita ahí, a los vecinos, a las familias, y solo se animan a filmar, filmen, no para subirlo a las redes ni a TikTok, sino porque eso después puede servir como una prueba. Y llamen al 911 y después al 147 opción 1, que es nuestra guardia permanente para mujeres y para cualquier vecino que haya presenciado una situación y quiera averiguar cómo seguir y cómo acompañar ese proceso. No desalentamos a hacer las denuncias, pero siempre es mejor ese proceso hacerlo acompañado, por ejemplo, por espacios que se ocupan de estas problemáticas, como la Subsecretaría de Mujeres y Diversidades del municipio de San Martín. Breve, antes de contarnos las actividades que tienen ahora esta semana y bueno, las que van a venir por el 8M también, ¿cuáles son los servicios, algunos de los que pueden encontrar en el área? Sí, fundamental esto que recuerden que en San Martín, Carrillo 2133, funciona Espacio Mujeres San Martín, con un equipo trabajadora social, psicólogas y abogadas. Lo mismo en el Espacio Mujeres José León Suárez, Pacífico Rodríguez y Avenida Márquez, ahí bajando justo del puente. Lo van a ver ahí, si ven del puente para arriba, se ve todo el logo del Espacio Mujeres. Como decía recién, también una guardia permanente, todos los días, las 24 horas, acompañada por profesionales también del área, que es el 147 opción 1. Seguir por nuestras redes dónde va a estar el Espacio Mujeres, porque el Espacio Mujeres Móvil, porque con el Espacio Mujeres Móvil recorremos también los barrios y pueden hacer una consulta, pueden sacarse estas dudas, pueden hacer controles de salud, pueden asesorarse sobre el programa de gestión menstrual, el MECOPA, que es una herramienta también que trata de achicar las brechas de acceso a la gestión menstrual. Y bueno, y si recientemente implementada unas rondas de asesoramiento para cuota alimentaria, que es una problemática que nos viene ocupando hace un montón, que es un tema muy difícil, que estamos trabajando hace algunos años en conjunto también con el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, ahora sí hay una actividad este jueves en La Plata, si no me equivoco, contanos de qué se trata, y la marcha por el 8M que nos decía que va a ser en realidad el lunes 9. Bien, las dos cosas. El 5, este jueves 5, el Ministerio de las Mujeres, que es el único ministerio de mujeres que queda en pie en todo el país, conducido por la compañera Estela Díaz, realiza una actividad justamente con lo que veníamos hablando, ¿no? Con la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires. Van a hacer un evento donde vamos a hablar en 3 mesas de trabajo sobre cuáles son los nuevos desafíos. Bueno, esto que hablábamos hace un rato de la crueldad, de las violencias y especialmente de los daños que quedan, de los consumos problemáticos, de la gran crisis de depresión y ansiedad que tenemos en el país. Así que todas estas problemáticas las vamos a trabajar en 3 mesas de trabajo. El ovillo que quedamos. Sí, seguir pensando y seguir también pensando políticas innovadoras, ¿no? En un momento en que el mundo cambia tan rápido, hablábamos así fuera del aire, se dice, de lo que está pasando en el mundo, todo esto va muy rápido, va cambiando y las políticas públicas tenemos que estar acorde de esos cambios. Así que también pensar y repensar nuestras prácticas es sumamente necesario. Y terminamos esa jornada con un acto con el gobernador Axel Kicillof. En el mítico Teatro Argentino de La Plata. Teatro Argentino, y ahí estaremos hablando también en una de las mesas, está el gobierno provincial, el gobierno municipal de San Martín contando sus políticas públicas. Bueno, el 8M este año cae domingo, así que... Este año cae domingo, así que hemos decidido en nuestras asambleas, porque las definiciones del movimiento de mujeres se hacen asambleas, que vamos a marchar el lunes 9, vamos a marchar desde el Congreso a Plaza de Mayo. La convocatoria es a las 4 de la tarde en el Congreso, así que desde San Martín saldremos en una serie de trenes que vamos a ir anunciando desde Suárez, Ballester, San Andrés, San Martín, y iremos acompañadas con nuestra batucada y estos dispositivos que les contaba, que llamamos Juntas Libres Iguales, que son a través del arte como herramienta de reparación. Durante el mes de enero y febrero, lo que hacemos es
ponerlo a disposición de preparar una estrategia para mostrar en la marcha, no solamente ir marchando con nuestras pancartas, sino ir con una batucada y con una muestra de expresión y movimiento bueno. que además le da otro sentido, ¿no? Da la batalla cultural. Genial. Ximena, gracias, Bueno, no, ustedes. Gracias, Ximena Martínez, subdirectora de Mujeres y Diversidades de San Martín. Vamos a estar molestándote porque esta es una problemática y una temática en general que seguimos bien de cerca. Gracias. No es molestia, cuando quieran. Hacemos un corte y seguimos en La Voz en el Aire, FM Reconquista.